serían los núcleos rojos. La boca sería el acueducto de Silvio, de Mickey Mouse. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Y la quijada, el tectum mesencefálico, donde está la lámina cuadrigémina. El tectum mesencefálico, donde está la lámina cuadrigémina. Y el tegmentum, que está entre los pies pedunculares y el acueducto de Silvio, el tegmentum, ahí tenemos, como es mesencéfalo, los núcleos del tercer craniano. Mesencéfalo, midriasis, Muerte. muerte. Mesencéfalo, midriasis, muerte. ¿Qué te pasa? Estás haciendo ejercicio de contorsión. ¿Cómo te quiero pisar? Entonces, aquí tenemos el tegmentum, donde está el sistema activador reticular ascendente, el tegmentum. ¿Ya? Ahí tenemos esa estructura. ¿Quién me dice qué es esto? Venga, un punto. A ver, levante la mano el que lo sepa. El que contesta mal, medio punto menos. Oh, medio no. punto menos. Aquí, Sustancia negra. ¿Ah? No te lo quitas bien. ¿Podría ser sustancia negra? No, hija de mi vida, sustancia negra es la que está acá. Sustancia negra es esta. Eso. ¿Qué señaló? El hipocampo. Es hipocampo. ¿Pero qué señaló? ¿Qué es esto que está aquí? Ah, lo de abajo. El hipocampo. No, el hipocampo está, esto es el hipocampo. Es el lóbulo. A ver, pilas, a ver. Aquí, un momentito. El hipocampo y el giro hipocámpico, el uncus es esto, y aquí está el hipocampo. No es esto. He dicho que qué cosa es esto. ¿La cisterna? No, ¿esa es la cisterna qué es? No, el esplenio es esto. Muy bien, estás. ¿Qué dijeron? Pero no es. El esplenio, mira, el esplenio es esto. ¿Pero qué es esto? A ver. ¿Ah? No, es el premio. No, los No son estos, lo que ya hemos visto. Muy bien, un punto. ¿Qué es? Un punto. ¿Qué es? Tálamo. Ah. Tálamo, la parte posterior del tálamo, que se llama pulvinar. Pulvinar del tálamo. Ya, muy bien, el tálamo. De esa manera quiero que todos se vayan entusiasmando. Quiero que vayan haciendo la composición en todo el momento que ya vayan a estudiar los capítulos. Van a decir, los capítulos me los paso como el agua. Tienes que parar. ¿Ya? Y todo esto, No, que el se occipital. El occipital, y en esta parte que está aquí, que es el área visual primaria. Así como en el opérculo temporal, cuando yo abro los labios de la cisura calcarina, de la cisura de Silvio, del surco de Silvio, cuando yo abro los labios me encuentro el opérculo temporal, que es el área auditiva primaria que vimos ayer, área auditiva primaria, y el labio frontal, que es el área evocativa del lenguaje, el área motora del lenguaje primaria. Atrás, aquí en esta parte que está aquí, la cisura calcarina, el surco calcarino, y esto es cisura calcarina. Esta área es el área visual primaria. El área visual primaria hace que si yo tengo un infarto del territorio de la arteria cerebral posterior, si esto se me isquemia o se me necrosa, yo no puedo ver. Pero ya diré qué áreas no puedo ver, eso lo voy a explicar más adelante. Listo. Aquí ya la ves, mira, aquí dice surco calcarino y esto es cisura calcarina, pero en realidad no es exactamente
esto no es muy correcto, porque todo esto es cisura. Y entonces, pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes imágenes. Y el polo occipital es muy, esa parte que está ahí, los polos occipitales son muy sensibles en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Puede haber hemorragia de esos polos occipitales. Sí. Digamos que si clínicamente, cuando se presenta clínicamente, ¿cuánta diferencia puede haber entre las circunvoluciones de una persona con la de otra persona? Muy bien, la edad. En un paciente de tu edad, probablemente estas sean las circunvoluciones. Pero en un paciente, en el cerebro de una persona joven es como una uva y el cerebro de una persona anciana como una pasa, ¿verdad? Es como una pasa. Por lo tanto, la diferencia de las circunvoluciones va en función de la edad. Ahora, la diferencia, tú quieres decir, por ejemplo, entre dos personas de tu misma edad. Sí. La diferencia está normalmente en la raza. Son muy pocas las diferencias. Hay personas que tienen un surco un poquito más grande, otro un poquito más corto, pero por ejemplo, a medida que tú, Carlos, si tú abres la cabeza 3 cabezas a la semana, tú ya sabes más o menos cómo son las circunvoluciones y ya sabes dónde estás. Nosotros llamamos F1, F2 y F3. F3, F2 y F1. Entonces tú dices, el paciente tiene una lesión en F1. F1 derecho, F2 derecho, o T1, o circunvolución temporal superior, temporal media, temporal inferior. Entonces, las circunvoluciones muy difícilmente son diferentes. En la raza humana son muy parecidas. A propósito, genéticamente hay un animal que comparte con el ser humano más del 90% del código genético. ¿Saben cuál es? ¿Qué? La rata, no. ¿Chimpancé? No. No. El ¿Delfín? chimpancé creo que llega a 72%. ¿Delfín? ¿El delfín? No. ¿El cerdo? ¿Alguien sabe? La mosca. ¿La qué? La mosca. ¿El qué? Mosca. ¿Qué has dicho tú? Sí. ¿La qué? La bacteria. La bacteria. No. Hay un animal que comparte más del 90% del código genético con respecto al ser humano y es el oso polar. Ah. El oso polar. No, eso ¿Por no qué? lo No me lo sé. El oso polar. Mi fracto. Entonces, esta parte es importante, esta parte la voy a tomar. Yo tengo el giro frontal, giro o circunvolución, que es lo mismo, ¿no? Que es la que está aquí. A ver, y no tengo cómo mejorar ese puntero. A ver, la manito. No, la manita es para mover esto, ¿no? Pero hay una opción que aumenta el puntero. Uno que sale como una luz roja. Bueno, no hay que perder el tiempo que ustedes están pagando para aprender, ¿verdad? Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior, F1, F2 y F3. Esta circunvolución tiene una zona muy particular donde tenemos aquí el opérculo frontal y el opérculo parietal. Entonces yo tengo aquí el polo frontal, Se apagó. ¿Se apagó? No, está prendido. Ahora sí. creo que sería El opérculo está en F3. en la circunvolución frontal inferior, la circunvolución frontal superior está
casi paralela al cuerpo, a la hoz del cerebro, ¿verdad? F1, circunvolución frontal superior, está paralela a la hoz del cerebro. Y viene F2, que es la circunvolución frontal media. Y la F3, o circunvolución frontal inferior, es la que forma el opérculo. ¿Por qué se llama opérculo? Como es como una apertura del surco del valle silviano. Esto es el opérculo. Todo esto es opérculo. Entonces, me lo voy a decir. F1, frontal superior. F2, frontal media. Y F3, frontal inferior. Entonces yo tengo aquí en esta porción el polo frontal, y aquí tengo en la circunvolución frontal inferior, yo tengo la primera parte, pars orbitalis, es en latín pars, pero es parte orbitaria. ¿Por qué? Acuérdense que está cerca de la órbita, por eso se llama pars orbitaria. Cuando yo les mostré abajo la circunvolución orbitaria, está aquí, mírenme por favor, circunvolución orbitaria, y esta es el giro recto, ¿verdad? Giro recto, circunvolución orbitaria, y en el opérculo pars orbitaria, y para atrás de la pars orbitaria yo tengo la pars triangular, pars orbitaria o parte orbitaria y la parte triangular. Esto acaba en la pars opercular frontal, porque el parietal también tiene una pars opercular. Repito, desde adelante hacia atrás, polo frontal, pars orbitaria, pars triangular, porque tiene forma de un triángulo, pars opercular del frontal, y tenemos pars opercular del parietal. ¿Y qué es lo que lo separa? La cisura de Roland. Repito, polo frontal, pars orbitaria, pars triangular, pars o parte opercular del frontal, y atrás la pars opercular del parietal. ¿Sí? ¿Sí o sí? Repito, polo frontal, para atrás pars opercular, para atrás pars triangular. ¿Qué es esto? Miren, pars triangular. No es orbital. ¿Ah? Ajá, no es orbital. No, Polo, opercular. pars orbitaria. Dijo apercular. Polo, parte orbitaria, parte triangular y parte opercular del frontal, y más atrás la parte opercular del occipital. Parietal, muy bien. En el frontal, en el temporal, T1, T2 y T3, circunvolución temporal superior, que es el área auditiva primaria, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Si son tres, están separadas por dos surcos, nada más. Si son tres y son tres, están separadas por dos surcos: surco temporal superior y surco temporal inferior. T1, T2 y T3, circunvolución temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Temporal superior, que es el área auditiva primaria, es la parte temporal del opérculo, todo lo que es la zona opercular. Qué pena que no les mostré, pero se lo prometo a ustedes, si me pasan un mensaje, mañana yo les traigo una niña que voy a operar, que cada vez que convulsiona, acaba la crisis y se queda sin poder hablar. Acaba la crisis y se queda sin poder hablar. Venga, la siguiente parte clínica. A ver, las frontales son estas. ¿Qué? Así Este es. es F1. Ah, es cierto, es este. Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista clínico? Desde el punto de vista clínico, para que ustedes fijen el concepto, A ver.
para que ustedes miren qué pasó. Felicitándole. Esperen que acabemos la clase. No podemos ir todos. No podemos ir todos. No te pongas rojo, que así es la vida. A ver. Sí, está En el 90% de la población, en el 90%, ponte aquí, por favor. Ponte aquí, ponte aquí, vamos a acabar la clase aquí. Ponte aquí. En el 90% de la población, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. En el 90% de la población, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Entonces, el paciente, si convulsiona, me tiene que dar una pista dónde está el foco epileptogénico. Tiene que darme una pista dónde está el foco epileptogénico. Tiene que darme una pista dónde está la zona epiléptica primaria. Tiene que darme una pista dónde está la ZEP. Entonces, si ese paciente que yo tengo que operar es una niña que llega con crisis convulsiva y después de la convulsión se queda sin hablar. Después de la convulsión se queda sin hablar. Entonces tiene una lesión, y se lo voy a mostrar, qué pena que no lo tenga aquí. Tiene una lesión en el opérculo frontal izquierdo. ¿Ya? Así ustedes van llevando de la mano el conocimiento neuroanatómico con la parte clínica. No se puede divorciarlo uno del otro. Convulsiona. Miren lo que yo... Atentos todos, ¿ah? Que esta parte es vital. A ver, ¿su nombre es? ¿Ah? Alex. ¿Qué sucedería si tú coges, mira Alex, tú coges 2 palos de escoba y los pones aquí así, en tienda de campaña? Tú dices, se mantienen en línea media. ¿Están atentos todos? ¿Todos están atentos? Se mantienen en línea media. Yo estoy mirando así. Se llama posición de la mirada, posición primaria de la mirada. ¿Qué sucede si ustedes ven a un paciente que está convulsionando? Están todos atentos y el paciente está así. Está así, mirando, por ejemplo, hacia la izquierda. La mirada fija hacia la izquierda. ¿Qué sucede si yo, en vez de poner 2 palos de escoba así, pongo uno de palo de escoba y aquí uno de hierro o de cemento? Se inclina, se inclina. Entonces, es una fuerza vectorial. Es un vector que es mucho más fuerte. Es un vector mucho más fuerte. Por lo tanto, si me dice a mí que el paciente después de la crisis se queda sin hablar y la mamá me dice cada vez que convulsiona, o tú tienes que preguntarle, tiene la mirada fija a la derecha, entonces ya está. Se queda sin hablar, opérculo frontal izquierdo. Pero si tiene desviación de la mirada hacia la derecha, significa que el vector izquierdo es mucho mayor y hace esto, miren. Esa es la importancia de la anatomía, de la neuroanatomía, de unirlo con el... ¿Se entiende? Espero que no te olvides de eso. Eso es muy importante. Paciente que convulsiona y se queda sin hablar, tú dices frontal izquierda. Pero si ya te pone ya, para que quede elegante, dice cada vez que convulsiona, después se queda sin hablar, pero mientras convulsiona está mirando a la derecha. Si ya está, por 2 lados es frontal izquierdo. Porque la fuerza del vector son 2 crisis, es la crisis del lado izquierdo que hace que ese vector te lleve el ojo hacia la derecha. Porque es una lesión irritativa. Porque es una lesión irritativa. Si es una lesión destructiva, por ejemplo, tú tienes un infarto cerebral, ahora miren nuevamente aquí, ¿se ha entendido lo del vector? ¿Se ha entendido el vector? Porque la crisis eléctrica es un cortocircuito que te hace esto y ese vector hace que tú mires hacia la derecha. Pero ¿qué sucede en una lesión destructiva, ya no irritativa? En un infarto, en ese mismo lado, ojo, todos atentos, un infarto en ese mismo lado hace que ese vector, ese palo de escoba, esté así. ¿Sí o no? ¿Están todos atentos? Yo los estoy mirando, ¿no?
Tanto, entonces, si aquí yo tengo un infarto en el lado izquierdo, ese vector está débil. Y los ojos miran a la lesión. En una lesión destructiva, los ojos miran a la lesión. En una lesión irritativa, miren aquí, este es el lado que está convulsionando, el lado izquierdo. En una lesión irritativa, el vector es mucho mayor y los ojos miran al lado contrario de la lesión. ¿Se ha entendido? Lo repito. Lo voy a repetir. Por eso que le dije a Ale, tú sabes, cuando dos palitos de escoba, si tú tienes dos palos de escoba así, se mantienen en posición media, pero si tú tienes en vez de un palo de escoba, tienes aquí un palo, una viga de hierro o de concreto, la viga hará esto, ¿verdad? En una lesión irritativa, ese vector, entonces para que se entienda mejor así. ¿Podrías dibujar? O no, lo dibujo yo. Imagínate, lo voy a dibujar yo esta vez. Entonces tú tienes así, mira. Un vector y otro vector. ¿Ya? Imagínate que este vector vale 5 y este otro vector vale 5. 5 y 5. Son dos fuerzas vectoriales que son iguales. Pero si yo tengo aquí una lesión irritativa, ese vector hace esto, ¿verdad? Es un vector gruesísimo. Por lo tanto, los ojos van al lado contrario de la lesión irritativa. Pero si yo tengo una lesión destructiva y el otro lado es normal, los ojos van a mirar la lesión. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Si esta es la lesión destructiva, un infarto, no llegó sangre aquí, y si yo tengo este lado aquí que se me debilita, los ojos van. Entonces, en la lesión destructiva, yo miro el lado de la lesión, miro a la lesión. En una lesión destructiva, yo miro a la lesión. En una lesión irritativa, yo me alejo, miro al lado contrario. ¿Por qué miro al lado contrario? Porque ese vector es mucho mayor. Este lado izquierdo está convulsionando, entonces mis ojos miran a la derecha. Y si la mamá dice, oye, cada vez que convulsiona, se queda sin hablar. Ya está. Una lesión frontal izquierda. Y estos distintos casos de valorada es solamente en casos de epilepsia. En caso de epilepsia frontal, Solo en casos de epilepsia. solo frontal, por eso que ya les expliqué cuando les mostré la cara inferior cuando les hablé del trígono olfatorio. ¿Se acuerdan cuando les hablé del trígono olfatorio? Que los pacientes tienen, ¿recuerdas que lo dije en la misma clase de hoy? En el trígono olfatorio, ¿no te acuerdas? En el trígono olfatorio tienen auras gustativas u olfativas. Imagínate, yo operé con una chica de 28 años, cada vez que tenía relaciones sexuales con el marido o daba de lactar, cada vez que daba de lactar convulsionaba, pero se quedaba sin ver y tenía una lesión occipital. Entonces, la sintomatología del paciente te indica más o menos dónde está el foco de la lesión. ¿Ya? Doctor, Que sí te estoy escuchando. Sí, habla. ¿cómo reconoce entre una lesión irritativa y destructiva? ¿O cómo las diferencia? Porque yo solo tengo al paciente. Muy bien, muy bien. Pero una lesión destructiva no te da convulsión, te da un déficit motor o sensitivo. Una lesión destructiva, si yo tengo una lesión destructiva en el lado izquierdo, yo no muevo este brazo, no muevo la pierna. Pero una lesión irritativa izquierda hace que yo convulsione inicialmente en el lado derecho y después se generaliza. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Voy a repetir por si las moscas. Una lesión destructiva izquierda me da una debilidad en mi cuerpo derecho.
Una lesión destructiva izquierda me da debilidad en mi cuerpo derecho. Pero una lesión irritativa hace que yo convulsione de ese lado derecho y después ya se generaliza la convulsión. ¿Ya? Clínicamente es la manera para que tú puedas diferenciar eso. ¿Ya? Ya te escuché, canta. Entonces, dependiendo de la posición en la que está la lesión tentativa, va a depender también el estímulo que inicie el ataque o la crisis, ¿verdad? Fíjate mejor. Digamos, usted dijo que tenía una paciente que tenía funciones cuando daba de lactar o tenía relaciones sexuales con su marido. Entonces es un estímulo que inicia un poco de esta condición. O tal vez, he visto que a veces hacen pruebas de epilepsia con estímulos visuales. Fotoestimulación, sí. Entonces, dependiendo de la posición también, depende también del estímulo que inicia. O sea, No, ya lo entendí, pero no necesariamente. Ya. Porque simplemente tiene que haber un estado de excitación para que donde esté el foco epiléptico se desencadene la crisis. ¿Ya? Pues. ¿Qué pasó? Abre aquí, tiene aquí abajo y con una gracias. Bueno, esta parte es la más sencilla. Esta parte, no, cara así, o sea, esta parte es la parte más sencilla, la parte que está aquí. La parte que ustedes van a ver, estas circunvoluciones son muy fáciles. Aquí tengo yo el opérculo parietal y esta circunvolución, mira, esta circunvolución que se llama giro supramarginal y más atrás giro angular son estos que están. El girus, para que todos lo aprendan, el girus o la circunvolución supramarginal rodea la cisura de Silvio. Miren que se los estoy diciendo. Se los estoy explicando. La cisura de Silvio está rodeada por el girus supramarginal y el surco temporal superior, que es este, está rodeado por la circunvolución angular. Le repito, la cisura de Silvio, que si yo abro estos labios me encuentro con la ínsula, que esto se llama Valle Silviano. Si yo abro estos labios me encuentro con la ínsula. Silvio acaba en el girus supramarginal y el surco temporal superior acaba en el giro angular. Porque, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué importancia tiene eso? Este es el área de Wernicke, que es el área de la comprensión. Si yo le comprendo es porque eso lo tengo sano. Si yo lo comprendo porque esa zona la tengo sana. El área supramarginal y el área angular. Si yo escucho la música, y comprendo la música, el área auditiva primaria musical es T1. El surco temporal superior acaba en el giro angular, y Silvio acaba en el giro supramarginal. Lo demás no me importa, me importa el que tenga una elocuencia, áreas elocuentes, comprensión, evocación, visión, olfato, son áreas elocuentes. Hay áreas que no son, en el cerebro hay áreas que no son elocuentes. Por ejemplo, esta parte que está aquí, parietal, tú puedes operar y sacando lesión que el paciente tú clínicamente no notas. Por ejemplo, mi esposa sí, porque ella es neuropsicóloga, y ella tiene que ver muchas áreas específicas de comportamiento y ella es capaz. El otro día nos hizo una observación a uno de los neurocirujanos, colegas y a mí, y me dice, claro, y uno no lo sabe todo, y es verdad, porque eso te sirve para la humildad. Entonces tenía un quiste, y entonces mi colega dice, no le voy a operar porque no tiene déficit motor. Entonces mi mujer me dice, mira, ese paciente que tú y Jesús Castro no lo vamos a operar, tiene focalidad neuropsicológica y hay que operarlo. Entonces son áreas parietales
son áreas que son áreas de asociación, del vestir, de la organización, de la escritura, del dibujo. Dice, si tú no exploras esa actividad, te parece que todo está bien, pero hazle dibujar, dile un refrán y a ver él cómo te lo interpreta, no asocia una frase con otra. Entonces dice, el paciente se tiene que operar. Ah, ya, ese paciente lo vamos a operar. Entonces, T1, T2, T3, área de la comprensión del lenguaje, área auditiva, primaria, musical. Entonces, vamos a la siguiente parte de la neuroanatomía, que es la base, que es un poquito más compleja. Ay, no. ¿Dónde está la incisura preoccipital ahí? Incisura preoccipital. Esta incisura preoccipital, por aquí pasa la vena anatomótica inferior de la vena. Es muy molesta cuando se te rompe. Te demoras una barbaridad en intentar tapar la vena anatomótica de la vena. Ahí en la incisura preoccipital. Vamos a seguir. Antes de que se levanten, y solo 5 minutos, en 5 minutos yo empiezo con el que esté uno y cierro por seguro la puerta. 5 minutos tienen para pegarse una tirada. ¿Ya? Yo voy a sacar, todavía no acabo, voy a terminar aquí. Yo me he llevado el opérculo, obviamente es un cerebro formalizado, ¿verdad? Por lo tanto, miren, he hecho esto, ¿sí? Como que ustedes cojan una sandía o un melón, cojan un melón y sacan una parte. Entonces yo me he llevado el opérculo y más allá del opérculo me he llevado F2, me he llevado parietal y me he llevado T1 y T2. Y todo esto en un cerebro formalizado, que es como una especie de un caucho. En un cerebro normal no puedes hacer eso, se te desangra. Entonces tú tienes aquí la ínsula, que también tiene un surco central que divide el surco central, los giros insulares breves y los giros insulares largos. Este surco central, si ustedes lo miran bien, es como que fuese el frontal y el parietal. Si ustedes lo miran bien, es como que fuese el frontal y como si este fuese rolando, ¿verdad? Es como que fuese rolando y tiene circunvoluciones frontales, giros insulares breves o pequeños y giros insulares largos. ¿Ya? ¿Sí o sí? Ya. 5 minutos y en 5 minutos